Cuando conocí a Elías, sentí que por fin algo en mi vida tenía sentido. No fue como en las películas, donde las mariposas aparecen al instante y todo se ilumina mágicamente. Fue más bien un proceso lento, lleno de miradas largas, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada y esa sensación tranquila de estar exactamente donde debía estar. Nos conocimos en la universidad, en un grupo de estudio de literatura contemporánea, y aunque él era más reservado que yo, conectamos de una forma que nunca antes había experimentado. Pero esta historia no es una historia de amor. Es una historia de traición. La clase de traición que no te esperas de la persona en quien más confías. Mi mejor amiga, Vera, siempre estuvo a mi lado. Desde la secundaria fuimos inseparables. Compartíamos todo, secretos, sueños, fracasos, hasta ropa. Nunca dudé de su lealtad, ni siquiera cuando otras personas me advertían que a veces parecía competir conmigo. Yo lo veía como parte de su personalidad fuerte, intensa, a veces un poco dominante. Pero jamás como una amenaza. Al principio, Vera y Elías se llevaban bien. Eso me aliviaba, porque para mí era importante que las dos personas más importantes de mi vida se entendieran. Pero luego empezó lo raro. A veces, cuando hablábamos por videollamada, Elías me decía cosas como, hoy Vera me escribió algo muy tierno, qué detallista es. Yo me sorprendía, porque no recordaba que Vera fuera tan empática con mis parejas. Pero lo dejaba pasar. Una vez, sin que se diera cuenta, vi en su teléfono un mensaje de él que decía, eres increíble, me hace sentir entendido como nadie. Me dio un vuelco el estómago. No quise asumir lo peor, así que le pregunté directamente a Vera por qué se escribía tanto con él. Me respondió con una risa despreocupada, ay, no seas paranoica. Él me escribe cuando tú estás ocupada. Me pregunta por ti, eso es todo. Le caigo bien. Yo quería creerle. Pero algo no cuadraba. Las semanas pasaron y Elías empezó a cambiar. Ya no me buscaba como antes, parecía distraído, distante. A veces estaba en línea pero no me respondía. Otras veces me decía que estaba ocupado, pero luego lo veía conectado en redes sociales, comentando cosas en el perfil de Vera. Cuando se lo reclamé, dijo que estaba cansado, estresado, que no todo tenía que ver conmigo. Y yo, como una tonta, le pedí perdón. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Una noche, Elías me llamó. Su voz estaba cargada de culpa, como si le costara cada palabra. Me dijo que necesitábamos hablar en persona, que había algo que debía contarme. Yo pensé que iba a terminar conmigo. Pero lo que me dijo superó cualquier expectativa. Tengo que confesarte algo, dijo, con los ojos clavados en el suelo. Hace semanas que estoy recibiendo mensajes tuyos, pero no eras tú. No entendí. Al principio creí que se refería a un malentendido. Pero no. Me explicó que alguien, usando una cuenta falsa, había estado hablándole con mi nombre. Que incluso le enviaron fotos mías. Capturas de conversaciones que solo yo tenía. Secretos que solo Vera conocía. Pensé que eras tú. Lo juro, me dijo, suplicando con la mirada. Me escribías cosas bonitas, a veces un poco intensas, pero lo atribuía a tu forma de ser. Me hacías preguntas raras, sobre nuestra intimidad, y respondí, creyendo que eras tú. Sentí que el piso se me abría. No quería creerlo. Me negaba. Pero una parte de mí sabía, desde hacía tiempo, que algo estaba muy mal. Fui directo a confrontar a Vera. La encontré en su apartamento, en pijama, comiendo helado como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Le pregunté si había estado hablando con Elías, fingiendo ser yo. Y lo negó. Sin parpadear. ¿Qué dices? ¿Tú crees que yo haría eso? Respondió, ofendida. ¿Te volviste loca? Quise creerle. Juro que quise. Pero entonces recordé una cosa. Hace un mes, yo había dejado mi laptop en su casa. Me había olvidado de cerrar mi sesión de WhatsApp web. No lo pensé en ese momento, porque es Vera, mi mejor amiga. Pero ahora todo tenía sentido. La cuenta falsa. Las fotos. Los mensajes. El cambio en Elías. Todo. Me fui sin decir nada más. Pero por dentro, hervía. Pasé toda la noche revisando mis dispositivos, mis sesiones abiertas. Y sí, había una conexión activa desde su dirección IP. Ahí estaba la prueba. No solo había fingido ser yo,
sino que me había espiado durante semanas. Lo que hizo fue meticuloso. Planeado. No dormí esa noche. Al día siguiente, llamé a Elías. Le conté todo. Le envié las pruebas. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, no puedo creerlo. Me siento manipulado, usado. No era a ti a quien hablaba. Era a ella. Esa frase me destrozó. Porque no solo sentí que había perdido a mi novio. Había perdido a mi mejor amiga. Y todo por un juego retorcido que aún no terminaba. No sé cómo logré llegar al trabajo al día siguiente. Me temblaban las manos, la cabeza me daba vueltas y por dentro tenía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Pasé la jornada entera en automático, respondiendo correos sin leerlos y sonriendo mecánicamente en reuniones. Todo lo que podía pensar era, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué alguien que decía quererme me traicionaría así? Vera me escribió. Un mensaje simple, ¿podemos hablar? No le respondí. En lugar de eso, fui directo a casa de mis padres. Necesitaba aire. Necesitaba no estar sola. Pero apenas crucé la puerta, mi madre me miró con esa cara preocupada suya que usa cuando algo va mal y me preguntó qué pasaba. Le conté solo una parte. Que había tenido problemas con Elías, que una amiga me había traicionado. Nada de detalles. No quería decir que alguien había suplantado mi identidad. Sentía que ni yo misma lo asimilaba aún. Pero algo cambió esa noche. Recibí una videollamada de Elías. Estaba sentado en su sala, con el rostro tenso, y dijo: quiero entender qué pasó, pero necesito verte. ¿Puedes venir? Lo dudé. Parte de mí quería cerrar ese capítulo. Otra parte necesitaba respuestas, aunque dolieran. Acepté. Cuando llegué, Elías tenía su computadora abierta. Me mostró el historial de la cuenta falsa. Me dolió ver las cosas que yo le había dicho. Algunas eran manipuladoras, invasivas, incluso crueles. La impostora había logrado que él dudara de mí, que creyera que yo era emocionalmente inestable, demandante, celosa. Todo lo que Vera siempre decía que no debía ser. Lo había construido palabra por palabra. Pero lo que más me destrozó fue que, en medio de todo ese caos, Elías había empezado a abrirse con esa yo. Le había contado cosas íntimas, vulnerables. No solo me habían robado mi voz. Me habían robado mi conexión con él. Lo siento, me dijo él. No supe verlo. Pero todo tenía sentido. Tú empezaste a actuar raro. Y yo también. Esto nos destruyó. Le creí. Aunque dolía, le creí. Le pregunté si pensaba que podía perdonarme. Se quedó callado. Y esa pausa me lo dijo todo. No era mi culpa, lo sabíamos ambos. Pero el daño estaba hecho. Esa noche me fui sin beso. Sin promesas. Sin certezas. Volví a mi apartamento, apagué el celular y estuve horas sentada en la oscuridad, con el corazón desgarrado y un pensamiento fijo. Vera tenía que pagar por esto. No con violencia, ni con insultos. No como ella. Con algo mejor, ¿verdad? Al día siguiente volví a revisar todo. Guardé capturas, sesiones abiertas, mensajes cruzados entre la cuenta falsa y Elías. Incluso grabé un video explicando todo el proceso, detallando cada paso que ella tomó, cómo accedió a mi cuenta, cómo se hizo pasar por mí. Lo hice sin llorar. Sin rabia en la voz. Solo con hechos. Y lo envié a nuestro grupo de amigos. Todos. Incluyendo a Vera. Ella me llamó 5 veces seguidas. No contesté. Pero lo que no esperaba era que su hermana menor, Carla, me escribiera. No sabes la de cosas que ha hecho Vera. Siempre me tildaron de exagerada, pero lo tuyo es solo la punta del iceberg. Si quieres saber más, estoy lista para hablar. Ahí supe que lo de Vera no era un error aislado. Era un patrón. Una persona así no se vuelve tóxica de la noche a la mañana. Se construye así, poco a poco. A través del chantaje emocional, las mentiras, la manipulación. Y mientras más me contaba Carla, más piezas encajaban. Una ex amiga a la que Vera le saboteó una beca. Un exnovio que de pronto desapareció de la nada tras un malentendido provocado por ella. Una compañera que terminó excluida del grupo por rumores plantados estratégicamente. Vera era una experta en crear caos y salir ilesa. Hasta ahora. Decidí dar el siguiente paso. No me iba a quedar en silencio.
Agendé una cita con un abogado para ver si lo que había hecho podía denunciarse legalmente como suplantación de identidad y vulneración de privacidad. El abogado escuchó mi historia con atención y me dijo que sí, que era posible armar un caso. Tal vez no penal de inmediato, pero sí civil. El punto era exponerla y sentar un precedente. Pero mientras tanto, necesitaba desahogarme. Y aquí estoy, escribiendo todo esto en Reddit, porque siento que si no lo saco de alguna manera, voy a explotar. Aún me cuesta creer que todo esto pasó. Que la persona que dormía en mi casa, con quien compartí tantas cosas, fue capaz de algo tan bajo. Y aún más doloroso, que perdí a alguien que amaba profundamente por culpa de sus juegos. No sé si Elías y yo podamos reconstruir algo. Pero eso ya no depende solo de mí. Lo que sí sé, es que no pienso dejar que Vera se salga con la suya. Porque si ella quiso suplantarme, ahora sabrá lo que se siente ser expuesta públicamente. Y esto apenas comienza. El día que publiqué la historia en Reddit, no imaginé lo que iba a provocar. No lo hice con nombres, ni con fotos. Fui cuidadosa. Cambié detalles personales, como me indicó el abogado, pero dejé lo esencial. La gente empezó a comentar de inmediato. Cientos de mensajes, algunos incrédulos, otros furiosos en mi nombre. Algunos me preguntaban si estaba inventando todo, pero la mayoría me ofrecía apoyo, consejos, incluso testimonios de personas que habían pasado por algo similar. Fue catártico. Por primera vez, no me sentí sola. No era solo una víctima más en la historia de Vera. Era una mujer decidida a desenmascarar a alguien que llevaba años manipulando a quienes tenía cerca. Y entonces, ella respondió. No en público. No por teléfono. Me dejó una nota bajo la puerta. Una hoja escrita a mano, con su letra impecable, como si estuviéramos en secundaria otra vez. Decía. Nunca quise hacerte daño. Solo quería abrirte los ojos. Él no te merecía. Él te iba a dejar de todas formas. Solo aceleré lo inevitable. No me obligues a sacar otras cosas que sé. Todavía podemos arreglar esto. Tú decides. ¿Amenaza? ¿Manipulación emocional? ¿Delirio? Todo a la vez. La rompí en 1000 pedazos. Esa noche hablé otra vez con Carla, su hermana. Me contó que Vera tenía diarios donde escribía todo. Que llevaba años documentando cosas de la gente que la rodeaba. A veces detalles sin importancia, a veces cosas más turbias. La llamaban la memoria portátil de los secretos. Carla me propuso algo arriesgado. Sé dónde los guarda. Pero si vamos a hacerlo, tiene que ser ya. Antes de que se dé cuenta que hablé contigo. No sabía si era buena idea. Parte de mí temía convertirme en una versión de Vera, invadiendo su espacio, buscando venganza. Pero otra parte, la que había sido traicionada, insultada, suplantada, necesitaba justicia. Aunque fuera imperfecta. Fuimos esa misma noche. Vera vivía sola en un apartamento pequeño, decorado con plantas artificiales y estanterías llenas de libros que dudo hubiera leído. Carla tenía una copia antigua de La llave, de cuando todavía se visitaban sin drama. Entramos en silencio, con las luces apagadas. La tensión me oprimía el pecho, sentía el corazón en la garganta. Solo usábamos la linterna del celular. Buscamos en el closet, bajo la cama, en las cajas del altillo. Y ahí estaban. Cuadernos de tapa negra, con fechas escritas a mano en el lomo. Años enteros de notas, comentarios, observaciones sobre la vida de los demás. Lo que encontré me heló la sangre. No solo había cosas mías. Había fragmentos de conversaciones nuestras, anotaciones sobre mis inseguridades, cómo podía manipularme en ciertos momentos, listas con fechas importantes de mi relación con Elías, ideas para ponerlo a prueba. Como si todo hubiera sido un experimento. También había nombres de otras personas que conocíamos. Historias turbias. Rumores. Estrategias para desacreditar a otros. Me costaba creer que alguien pudiera dedicar tanto tiempo y energía a destruir en lugar de construir. Carla se quedó en shock. Yo sabía que era cruel. Pero esto es otra cosa. Tomé fotos. No robé nada. Pero me aseguré de documentar todo lo que necesitaba. Y entonces, justo cuando íbamos a salir, escuchamos el ascensor. La puerta metálica que se abría. Pasos. Tacones. Vera. Nos congelamos. Apagué la linterna. Carla me miró con pánico. Por la cocina, susurró.
Salimos por la puerta de atrás del apartamento, que daba a la zona de basuras del edificio. Corrimos en silencio, conteniendo la respiración. Cuando ya estábamos lejos, subimos a mi auto y nos quedamos ahí sentadas, sudando, temblando, en shock total. Nunca había hecho algo así en mi vida. Y aunque estaba aterrada, también sentí algo nuevo: poder. Al día siguiente, presenté todo ante el abogado. Me ayudó a preparar una denuncia formal. También me recomendó hablar con una psicóloga especializada en relaciones tóxicas, porque claramente lo que había vivido no era solo una traición entre amigas. Era un patrón de abuso emocional. Y sí, empecé terapia. Me costó mucho al principio, porque nunca me había visto como una víctima. Siempre fui independiente, fuerte, con carácter. Pero ahí estaba, reconstruyéndome desde cero, entendiendo cómo una persona como Vera había logrado meterse tan profundamente en mi cabeza. Mientras tanto, Elías se mantenía al margen. Me escribió una vez más, para agradecerme por las pruebas y pedirme tiempo para procesarlo todo. No insistí. Lo dejé ir. Me dolía, pero entendí que la relación que habíamos tenido ya no era la misma. Estaba contaminada, manipulada desde adentro. Y entonces, llegó el día en que explotó todo. Una de las chicas del grupo de amigos, Clara, compartió en su Instagram partes del cuaderno de Vera. No dije nada, ni lo pedí. Fue decisión suya. Pero una vez que salió a la luz, todos comenzaron a hablar. Mensajes, llamadas, capturas de pantalla. Lo que había sido un círculo cerrado se volvió público. Y Vera desapareció. Cerró sus redes. No volvió a responder. Nadie supo más de ella. Hasta que, semanas después, me llegó una carta certificada. Era una notificación legal. Vera me estaba acusando de difamación. Cuando vi el sobre con el nombre de un bufete de abogados, mi estómago se revolvió como si me hubiese tragado una piedra. No sé cómo, pero lo supe de inmediato. Era ella. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí lo que nunca pensé que tendría el descaro de hacer. Vera me estaba acusando formalmente de difamación, invasión a la privacidad y daño moral. Afirmaba que había emprendido una campaña pública para arruinar su reputación, que había entrado ilegalmente a su hogar y que todo lo que compartí sobre ella era una fabricación malintencionada. Lo más absurdo era que todo eso venía firmado por una abogada real. No era una amenaza vacía. Lo estaba llevando en serio. Pasé horas sentada en el sofá, con el documento en las manos, sin saber si quería reír, gritar o llorar. Por suerte, no estaba sola. Llamé a mi abogado, le conté todo y le envié una copia digital de la notificación. Su reacción fue clara. Es un intento de inversión de culpa. Está tratando de asustarte para silenciarte. Pero ella es quien se metió contigo primero. Y tú tienes pruebas. Ese mismo día nos pusimos a trabajar en la respuesta legal. Armamos un contrademanda. Incluimos todas las capturas, los registros, los mensajes de la cuenta falsa, los testimonios de Carla y Clara, y las fotos de los diarios. También sumamos una solicitud para que se investigara si Vera accedió sin autorización a mis dispositivos, lo cual podía considerarse delito informático. Pero mientras mi abogado y yo preparábamos todo, lo que realmente me descolocaba era otra cosa: cómo alguien podía vivir con tanto cinismo. Porque esto no era solo un acto desesperado. Era una jugada más de su manual de manipulación. Vera quería obligarme a rendirme, a ceder, a callar. Y sabía que una demanda podía hacer tambalear a cualquiera. Y sí, por unas horas, lo hizo. Pero después de todo lo que me había hecho pasar, decidí que no. No iba a retroceder. Mientras tanto, mis círculos sociales seguían tambaleándose. Algunos amigos cortaron lazos con ella de inmediato, otros se hicieron los neutrales, con ese discurso de no quiero meterme. Lo entendía, aunque me dolía. Otros, los menos, intentaron defenderla. Una amiga en común, Raquel, me escribió un mensaje que me revolvió el estómago. ¿Y si lo que hizo Vera fue porque te quiere mucho y te vio mal con Elías? Tal vez lo hizo por protegerte a su manera. No supe si reír o llorar. Protegerme. Hacerse pasar por mí, arruinar mi relación, escribir estrategias para manipularme, ¿eso era protegerme? No respondí. Me limité a eliminar su contacto. A estas alturas, cualquier intento de justificar a Vera era, para mí, casi tan grave como lo que ella había hecho.
Mi psicóloga fue clave en ese momento. Me ayudó a entender que no tenía que convencer a nadie. Que el hecho de que yo tuviera la verdad no implicaba que todos la fueran a ver, o querer verla. El control sobre cómo los demás interpretan lo que te pasó no está en tus manos, me dijo. Lo único que puedes controlar es lo que haces tú con lo que viviste. Eso me dio fuerza. Y entonces pasó algo inesperado. Elías volvió a escribirme. No un mensaje frío ni cortés. Esta vez fue diferente. He estado pensando en ti todo este tiempo, me puso. Leí lo que publicaron de Vera. Me cuesta creerlo todo, pero no me cuesta creerte a ti. Me gustaría hablar, si estás lista. Me tomó por sorpresa. Lo había dado por perdido. Pero en el fondo, siempre había tenido la esperanza de que algún día viera las cosas con claridad. Nos encontramos en un café. Fue incómodo al principio. Había mucho que no se podía deshacer, mucho que se había roto. Pero también había algo verdadero todavía. Elías me pidió disculpas. De verdad. Sin rodeos. Me dijo que se sentía culpable por no haber confiado en mí, que había dudado de su propio instinto, y que ahora se daba cuenta de cuán profundamente había sido manipulado por Vera. Te juro que, por un momento, pensé que eras tú la que me escribía, confesó. La forma en que hablaba, los detalles que sabía, me engañó por completo. No sé cómo lo logró, pero lo hizo. Le conté todo lo que Carla y yo descubrimos. Le mostré fotos de los diarios. Le compartí parte del proceso legal que estaba en marcha. Se quedó en silencio un rato, mirándome con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Y tú, qué quieres ahora?, me preguntó. No supe qué responderle. Porque, por primera vez en semanas, no pensaba en él. Ni siquiera pensaba en mí. Pensaba en Vera. En lo que representaba. En lo que podía hacerle a otras personas si no se le ponía un alto. Quiero cerrar este ciclo, le dije. Con o sin ti. Y él lo entendió. No insistió. Me ofreció su apoyo si lo necesitaba. Se despidió con un abrazo largo, sentido, que me hizo temblar por dentro. No fue un volveremos. Fue un estoy aquí si me necesitas. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Pero el capítulo con Vera aún no se cerraba. Una semana después, me llegó una notificación oficial, audiencia preliminar. La demanda de Vera seguiría su curso. Y yo tenía que prepararme para enfrentarla cara a cara. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. No dormí la noche anterior. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada palabra que podía salir mal. Por más que supiera que tenía pruebas, por más que mi abogado me asegurara que el caso era débil del lado de ella, el miedo no me dejaba respirar con tranquilidad. No era solo una cita legal, era enfrentar cara a cara a alguien que había jugado con mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Me vestí sobria, discreta. Nada llamativo. Quería que se notara lo seria que era mi postura, que no iba a dejarme llevar por provocaciones. Cuando llegué al juzgado y la vi entrar, algo dentro de mí se endureció. Vera estaba impecable, como siempre. Vestido azul oscuro, cabello recogido, un cuaderno en la mano como si viniera a dictar una clase. Caminaba como si no tuviera nada que temer. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, me sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue esa clase de sonrisa que te da un escalofrío. Como si dijera, sigues jugando mi juego. Mi abogado la ignoró por completo y me pidió que hiciera lo mismo. Nos sentamos en la sala de espera hasta que nos llamaron. Allí estaban los representantes de ambas partes, y un juez que no conocía ni mi historia ni mis emociones. Solo hechos. Evidencia. Legalidad. Y eso era lo que necesitábamos mostrar. Durante la audiencia, cada parte expuso su versión. Vera, sin pestañear, dijo que yo había violado su privacidad, que había difundido mentiras en redes sociales, que la estaba acosando porque ella descubrió cosas incómodas sobre mi relación y yo no pude soportarlo. Tuvo el descaro de llorar. Hasta sacó un pañuelo. Dijo que había perdido amigos, que se sentía en peligro, que estaba siendo difamada por una ex amiga inestable. Y yo, tuve que tragarme el nudo en la garganta y hablar con firmeza. Sin permitir que el dolor me quebrara. Presentamos pruebas digitales, las conversaciones de la cuenta falsa, las coincidencias de IP, los registros de actividad. Mostramos las fotos de sus diarios, aunque no el contenido exacto, para protegernos legalmente,
los testimonios firmados por Carla y Clara, y la cronología de eventos que demostraban que no había ninguna campaña de difamación, sino una reacción legítima a una agresión real. Al final de esa jornada, el juez no tomó una decisión definitiva, como era de esperarse en esta etapa, pero fue claro. Ambas partes debían presentar más pruebas documentadas en los próximos días. Mientras tanto, las publicaciones que mencionaban a Vera de forma directa debían ser retiradas de redes por precaución, pero la demanda no se desestimó. Tampoco la contrademanda. Salimos de ahí exhaustos. Literalmente me dolía la espalda del estrés acumulado. Mi abogado me miró serio, pero optimista. No vamos a permitir que esto se convierta en su escenario de teatro. Tú no hiciste nada ilegal. Solo reaccionaste a un ataque que puedes demostrar. Y yo asentí. Porque lo sabía. Lo sentía. Pero también entendía que esto no se trataba solo de leyes. Era una batalla emocional, psicológica, de desgaste. Y eso, Vera lo sabía jugar muy bien. Esa noche me encerré en casa. Apagué el celular. No quería hablar con nadie. Pero cometí un error. Revisé mis redes antes de desconectarme. Y ahí estaba. Un perfil nuevo. Sin foto. Sin nombre. Con solo una publicación, una foto mía entrando al juzgado, acompañada de un texto anónimo que decía: cuando las víctimas se convierten en acosadoras. La historia que los medios no te cuentan. Me quedé helada. El perfil tenía solo 5 seguidores. Era reciente. Pero sabía perfectamente quién estaba detrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, denuncié el perfil, lo reporté y pedí que lo bloquearan. También envié las capturas al abogado. Pero lo que más me afectó no fue la publicación en sí, sino lo que significaba. Vera no iba a parar. Aunque el sistema legal le pusiera límites, ella iba a buscar formas más oscuras, más sutiles de lastimarme. Fue en ese momento que decidí cambiar de estrategia. Dejar de jugar a la defensiva. Si ella estaba usando mi imagen para manipular, yo iba a recuperar mi voz. Abrí un nuevo perfil, uno privado, solo para gente de confianza, y comencé a contar mi historia con nombre y apellido, sin mencionar a Vera directamente, pero narrando los hechos con todas las pruebas disponibles. No como venganza, sino como advertencia. Como un acto de reparación. Porque si había pasado por eso, y había salido viva, tal vez mi historia podía ayudar a alguien más. Y entonces, lo impensado ocurrió. Una ex compañera de universidad me escribió. No hablábamos desde hacía años. Su mensaje decía: acabo de ver tu publicación. No sé si te acuerdas de mí, pero yo también pasé algo parecido con Vera. Me hizo perder una beca. Nunca supe cómo, hasta ahora. No fue la única. En los días siguientes, recibí 4 mensajes más. 4 personas distintas. Diferentes momentos de su vida. Mismo patrón. Mismo modus operandi. Todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. Vera no solo había jugado conmigo. Era una costumbre. Una rutina. Y quizás, una obsesión. La noche en que recibí el 4.º mensaje contándome que Vera había saboteado otra vida, algo cambió dentro de mí. Fue como si se encendiera un interruptor que había estado apagado durante años. Dejé de sentirme víctima. Dejé de preguntarme por qué me había elegido a mí. Porque ya no se trataba de una obsesión personal. Era un patrón. Un modo de operar. Y me di cuenta de que si yo no hablaba, si no actuaba, Vera iba a seguir. Iba a seguir arruinando vidas como si fueran fichas de dominó. Lo hablé con mi abogado y le conté de todos los testimonios que me estaban llegando. Le pregunté si servían como evidencia. Si conseguimos que alguno quiera declarar oficialmente, puede cambiar todo, me dijo. La justicia se mueve por pruebas, pero también por contexto. Si Vera tiene antecedentes de comportamientos similares, eso puede desmontar por completo su narrativa. Así que me armé de valor y les escribí a todas esas personas. Algunas tenían miedo. No querían enfrentarse a ella. Otras dudaban. Pero hubo una que dijo que sí, sin titubear. Se llamaba Paola. Me dijo que Vera había sido su compañera de trabajo en una fundación hace años. Que al principio fue encantadora, incluso la ayudó a conseguir una promoción. Pero que con el tiempo, comenzó a notar cosas raras, correos enviados desde su cuenta sin autorización, comentarios maliciosos a espaldas suyas, rumores que nadie sabía de dónde salían.
Un día me llegó una advertencia formal de recursos humanos, me contó. Decían que estaba compartiendo información confidencial. Pero yo jamás lo hice. Y no tenía cómo probarlo. Terminé renunciando. Solo ahora, al ver tu historia, entendí que todo encaja. Fue ella. Siempre fue ella. Paola accedió a firmar una declaración y sumarse a la contrademanda como testigo. Fue valiente. Y su testimonio fue como una pieza clave en un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. Al enviar la ampliación de pruebas con su declaración incluida, la reacción del abogado de Vera fue inmediata. Pidió una reunión extrajudicial. Querían negociar. Evitar el juicio. Pero yo no acepté. No quería dinero. No quería acuerdos. Quería que se hiciera justicia. Y, más aún, quería que no volviera a pasar. Mientras tanto, mi relación con Elías se mantenía en ese terreno ambiguo entre la nostalgia y el respeto. Seguíamos en contacto, a veces hablábamos por videollamada, pero sin presiones. Había cariño, sí, pero también heridas que aún no sanaban. Un día, después de una de nuestras charlas, me dijo algo que me marcó. A veces me siento culpable por no haber visto nada. Por haberme dejado llevar. No eres el único, le respondí. Yo viví años al lado de ella y tampoco vi nada. La manipulación no siempre es ruidosa. A veces es tan silenciosa que solo te das cuenta cuando ya te ha dejado solo. Él asintió. No dijo nada más. Pero lo entendió. Una semana antes de la audiencia definitiva, recibí un mensaje inesperado. Era de la madre de Vera. No teníamos contacto desde la universidad. Apenas la conocía, y solo la había visto en un par de eventos. Pero el mensaje era largo, directo, y muy extraño. No sé si esto te sirve, pero no puedo seguir callando. Lo que te hizo Vera no fue la primera vez. Yo lo viví en casa. A su manera, siempre necesitó tener el control. No sé cómo explicarlo sin sonar cruel, pero hay algo roto en ella desde hace tiempo. Lo negamos durante años. Pensamos que se le pasaría. Pero no fue así. Perdóname por no haber intervenido antes. No supe cómo. Me quedé paralizada leyendo ese texto. No era una disculpa oficial. No era una confesión ante un juez. Pero sí era la primera señal de que, por fin, alguien del entorno de Vera aceptaba lo que estaba pasando. No estaba loca. No estaba exagerando. No era una mujer despechada inventando historias. Era real. Y lo sabían. Se lo mostré a mi abogado, y aunque no era usable como prueba legal, sí fue un impulso emocional enorme para mí. Y entonces llegó el día. La audiencia definitiva. Esta vez no temblé. No lloré la noche anterior. No sentí que iba a enfrentar a una figura gigante y oscura. Sentí que iba a ponerle fin a una etapa. El juzgado estaba más lleno que antes. Había personas que ni siquiera conocía, sentadas al fondo. Gente que probablemente venía a apoyar a una u otra parte. Vera estaba allí, otra vez impecable, pero esta vez, no sonreía. No había esa mirada arrogante. Algo en su postura era distinto. Más tenso. Más forzado. Durante la audiencia, presentamos todo, las pruebas digitales, las declaraciones firmadas, los registros técnicos, los testimonios. Y también se sumó Paola, con su historia clara, concreta, perfectamente documentada. El abogado de Vera intentó desacreditar todo. Habló de coincidencias, de teorías conspirativas, hasta de celos entre mujeres. Pero el juez no se tragó nada. Cuando Vera tuvo que hablar, lo hizo. Pero no como esperaba. Con voz baja, tensa, apenas mirándonos. No pidió perdón. No aceptó culpa. Pero tampoco negó los hechos con fuerza. Fue como si se resignara. Al final, el juez determinó que la demanda original no tenía sustento, y que las pruebas contra Vera justificaban que se iniciara una investigación penal por suplantación, acceso indebido a cuentas digitales y daño moral. Salí del juzgado sin gritar victoria. Sin celebración. Solo con una paz enorme. Había terminado. Pero la historia aún no estaba del todo cerrada. Porque días después, recibí un sobre. Sin remitente. Dentro, había una hoja arrancada de uno de sus diarios. Escrita a mano. Reconocí su caligrafía. Y decía: no eras tú. Nunca fuiste tú. Pero necesitaba que fueras tú. Porque si tú eras feliz y yo no,
Entonces el mundo estaba mal. Me quedé mirando esa hoja mucho tiempo. Y supe que, por más que se hiciera justicia, había cosas que nunca iba a entender del todo. Han pasado ya algunos meses desde el juicio. Puedo decir, con cierta calma, que la vida está empezando a volver a su lugar. No igual. No como antes. Porque no se puede pasar por algo así y salir siendo la misma persona. Pero sí con más claridad, con más fuerza. Y sobre todo, con menos miedo. Vera fue imputada formalmente por los delitos de suplantación de identidad, acceso no autorizado a información personal y difamación. El proceso penal sigue su curso, y aunque todavía no se ha dictado sentencia definitiva, su reputación quedó seriamente dañada. No por venganza, no por escándalo, sino porque por fin las máscaras empezaron a caerse. Varias de las personas que la defendieron al principio, colegas, conocidos, hasta excompañeros de trabajo, comenzaron a alejarse en silencio. Supongo que no era fácil sostener su imagen cuando los hechos eran tan claros. De hecho, me enteré que la despidieron del bufete donde trabajaba. Al parecer, uno de los socios leyó los testimonios en redes y no quiso asociar su firma con alguien envuelto en ese tipo de situaciones. Yo no lo celebré. No voy a mentir, sentí alivio. Pero también un poco de tristeza. Porque a pesar de todo, hubo una época en la que Vera era mi amiga. En la que compartíamos tardes de café, secretos, risas auténticas. O al menos yo creía que lo eran. Me cuesta separar esos recuerdos del monstruo que se reveló después. En cuanto a Elías, volvimos a vernos. Esta vez sin presiones, sin temas pendientes, sin drama. Fue una charla larga, tranquila, en un parque cerca de mi casa. Él me pidió perdón. Pero no por haberme dejado, sino por no haber confiado en mí cuando más lo necesitaba. Por haberse dejado manipular sin cuestionar. No fue que no confiara en ti, me dijo. Fue que no confiaba en mí mismo. Tenía miedo de que todo fuera verdad. Porque me importabas demasiado. No supe qué decirle. Lo abracé. ¿Volvimos como pareja? No. No todavía. Pero reconstruimos algo más importante, el respeto. Y quién sabe qué pasará más adelante. Hoy, miro hacia atrás y me cuesta entender cómo no vi antes las señales. Cómo alguien tan cercano podía ocultar un lado tan oscuro sin que yo lo notara. Y me di cuenta de algo. A veces, el enemigo no está disfrazado de villano. A veces se esconde tras una sonrisa que conocemos de memoria. A veces no nos hiere de frente, sino con caricias que llevan veneno. Y lo más difícil no es enfrentarlo, lo más difícil es aceptar que fuimos vulnerables. Durante mucho tiempo me pregunté si la culpa era mía. Si yo había provocado su odio, si algo en mí había activado esa parte rota de ella. Pero ya no me hago esa pregunta. Porque entendí que hay personas que solo pueden sentirse bien si los demás están mal. Y no importa cuánta bondad les ofrezcas, no pueden devolverla. Me tatué una palabra en la muñeca hace poco, luz. Porque después de tanta oscuridad, necesito recordarme todos los días que puedo volver a brillar, aunque me hayan querido apagar. Hoy tengo nuevas amistades. Gente que conocí a raíz de esta historia, que también vivieron traiciones, que entendieron mi dolor sin necesidad de explicarlo todo. También empecé terapia. Y aunque todavía tengo días en los que la ansiedad me sacude, ya no me paraliza. Y sí, todavía tengo miedo a veces. Pero lo enfrento con otra mirada. Cierro esta historia sin buscar que me den la razón, ni que me tengan lástima. La cuento porque sé que allá afuera hay personas pasando por algo parecido. Personas que están siendo manipuladas, silenciadas, traicionadas por alguien en quien confiaron ciegamente. Y a veces se sienten solas, locas, culpables. A esas personas quiero decirles algo. No están solas. No están exagerando. No están perdiendo la cabeza. Están despertando. Y sí, duele. Pero es mejor enfrentar una verdad incómoda que vivir una mentira cómoda. Así que, ¿fui yo la mala por exponer a Vera, por negarme a quedarme callada, por tomar acciones legales contra alguien que alguna vez llamé hermana del alma? No lo sé. ¿Ustedes qué habrían hecho?